Estudiar el presente nos preparará para el futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento para contribuir al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta: ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? Anticipando escenarios para evitar una crisis, el estudio analiza 7 principales temas: salud pública, economía, sociedad, política, demografía, educación, seguridad. El futuro podría ser incierto, pero si nos preparamos podemos tener un mejor escenario y la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el micrositio jaliscoafuturo.mx. Bienvenidos, buen miércoles, gracias por conectarse nuevamente a este tercer webinar organizado por la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Ibabel Arroyo, periodista. Les saludo desde mi casa en la Ciudad de México. Espero que todos ustedes también estén guardados en su casa. Yo voy a ser su anfitriona y moderadora durante esta sesión virtual durante la próxima hora. En estos momentos desafiantes para el mundo, bueno, para México, bueno, para Jalisco, para todos, la Universidad de Guadalajara se ha dado a la tarea de realizar una serie de seminarios, webinars, como les decimos ahora, con el propósito de informar y discutir distintas facetas del impacto que tiene la pandemia en nuestro estado, en nuestro país, pero saben que sobre todo en nuestras vidas, en nuestro bolsillo, en nuestra salud, en nuestra relación con los otros, en nuestra relación con la autoridad. Espero que encuentren útil este ejercicio. Ya habíamos hablado en otros webinars de los pesos y centavos, de la ansiedad y la salud mental. Les recomiendo que lo busquen en la página de la UDG. Y hoy el tema es la ley. Lo hemos titulado La ley te protege, impactos de la pandemia en la impartición de justicia y estrategias para mitigarlos. Antes de comenzar, me gustaría dar un par de avisos. La convocatoria a esta serie de webinars es abierta a la sociedad, a todos, a través de la Vicerrectoría Ejecutiva, la Coordinación General Académica de la UDG y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Está dirigida, como les digo, a la sociedad en general. Por eso, esta sesión va a ser transmitida, está siendo transmitida en vivo por todos los medios de la Universidad de Guadalajara a través de Canal 44, Radio Red Universidad de Guadalajara, la página de internet de la universidad, así como sus redes sociales. Además, esta sesión está siendo grabada y va a quedar de manera permanente en la página www.udg.mx. La van a poder ver cuando finalice la sesión. Este webinar va a tener la siguiente dinámica. Cada distinguidísimo panelista va a comprimir su erudición y su saber en 5 minutos, de forma que la primera media hora podamos escuchar sus reflexiones y los siguientes 30 minutos podamos tener una discusión con preguntas y respuestas. Sus preguntas, las de ustedes, los invito a hacer preguntas y comentarios por escrito a través del chat de la aplicación y también, si lo están viendo a través de las redes, en Twitter o en Facebook de la UDG. Yo empiezo con la primera pregunta, que es la del tema de hoy. ¿Hasta dónde la ley nos protege en tiempos de crisis? Bueno, y si nos protege, contamos con la impartición de justicia si hay parálisis temporal o parcial del sistema judicial. Para responder a esta pregunta, hoy vamos a hablar primero de las consecuencias de la crisis del COVID en el sistema de impartición de justicia global en México y en Jalisco. Después, del impacto de los procesos legales en curso y los que se desprenden a consecuencia de la pandemia. Juicios laborales, mercantiles, penales, los contratos, los divorcios. Y por último, hasta dónde se puede avanzar en los trámites legales con este desafío. Vamos a empezar estoy orgullosísima de que nos acompañe el día de hoy José Ramón Cosío. Él es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchos de ustedes ya lo conocen, lo han escuchado, lo han leído. Él es miembro del Colegio Nacional, es investigador del Colmex. Y le voy a dar la palabra, pero antes déjenme decirles que a todos nuestros panelistas les voy a hablar por su primer nombre. Primero porque todos son doctores y así me confundo menos, pero segundo para que sintamos que estamos todos en casa. Entonces, José Ramón, te cedo la palabra y te doy la bienvenida a este webinar. Muchas gracias por esta oportunidad. De verdad, qué bueno que la Universidad de Guadalajara tiene esta iniciativa para ayudar a la población a estar informados de lo que sucede. El marco jurídico general que prevé nuestra Constitución para hacer frente a las pandemias, de verdad es bastante robusto.
En el artículo 73 se señala que el presidente de la República, el secretario de Salud y el Consejo de Salubridad General de la República tienen competencias de carácter ejecutivo para toda la República en esta materia. Desafortunadamente, las autoridades tardaron un poco, debo decirlo, desde mi punto de vista, en accionar, en iniciar estas acciones. Pero finalmente tomaron el problema y lo han ido resolviendo, han ido generando algunas medidas. Estas medidas más importantes son, en primer lugar, el 23 de marzo se declaró a COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, y esto es interesante porque dispara algunos mecanismos para que se generen unas acciones jurídicas adicionales. Esta fue una declaración hecha por el Consejo de Salubridad General. Posteriormente, el 27 de marzo, el presidente de la República estableció o declaró acción extraordinaria en materia de salubridad, que también es un disparador de acciones que ahora voy a decir, y finalmente, el 30 de marzo, se declaró que COVID-19 es una enfermedad, una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y esto tiene una enorme implicación, ojalá que después lo podamos ver en materia laboral. Finalmente, el 31 de marzo, la Secretaría de Salud dictó las medidas para hacer frente a COVID-19. Y estas, como hemos ido apreciando, son de distinta naturaleza. Primero, se hizo una diferenciación entre las personas, aquellas que están en riesgo y aquellas que no están en riesgo. ¿Quiénes están en riesgo? Las personas mayores a 60 años y aquellas que padecen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, obesidad, hipertensión o algunos otros males semejantes a estos. Y el resto de la población son quienes no se encuentran ni en esa edad ni en esa condición de salud. Esto es importante porque si bien es cierto que no se hizo una restricción directa, una prohibición al tránsito de las personas en las ciudades, sí se establecieron, digamos, dos mecanismos. Uno, una exhortación a que las personas que no están en riesgo puedan guardarse, y una exhortación doble para aquellas personas que están en condición de riesgo. Adicionalmente, en ese decreto se estableció una diferencia también importante entre actividades esenciales y actividades no esenciales. Creo que esta es una parte también de la mayor importancia. ¿Por qué razón? Porque se nos dice qué actividades debieran cerrar, qué actividades no pueden seguir y cuáles, por su importancia, tienen que hacerlo. La forma de diferenciación también es bastante clara. Las actividades esenciales son las que están en un listado y las no esenciales son las que no están en ese listado. ¿Cuáles están? La recaudación, los servicios de seguridad, los servicios financieros, las cadenas alimenticias, etc. Entonces ahí también hubo una determinación muy importante. Hubo después una ampliación a ese decreto, pero tiene algunas condiciones menores, sobre todo con las obras que le importan al gobierno federal. Pero el día de ayer, en la edición vespertina del Diario Oficial, de ayer 21 de abril, se modificaron algunas de estas medidas del decreto el 31 de marzo. La primera y muy importante es que esto se va a extender hasta el 30 de mayo, no hasta como una determinación, no hasta el 30 de abril como originalmente se había establecido. Segundo, se establece que la Secretaría de Salud se hace cargo de un mayor número de actividades para poder determinar cuándo se pueden abrir algunos municipios a partir del 18 de marzo. También se establece que la Secretaría de Salud podrá hacer modificaciones al sistema de vigilancia epidemiológica. Esto es muy importante porque a juicio de muchas personas tenemos una subidentificación de los casos, y también de manera muy importante se establece que los estados deberán adecuarse en cuanto a la capacidad hospitalaria, los sistemas de registro, la reducción de movilidad a lo que establezca la propia Secretaría de Salud, y también deberán adecuar sus sistemas de reconversión hospitalaria para poder hacer frente a COVID-19. Si tuviéramos que decir cuáles son las medidas federales, solo me he referido a las federales, que hoy están vigentes, son las que acabo de mencionar en los 5 minutos que me diste. Muchas gracias. Creo que no me estaban escuchando, ¿verdad? Y yo aquí
ya me había soltado haciendo un resumen, pero ya me están escuchando, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues seguimos entonces, discúlpenme por ese problema técnico. Vamos a seguir entonces con nuestro webinar y ahora me honra darle la palabra a nuestro siguiente panelista, que es el doctor Álvaro Santos. Él es profesor y director del Centro para el Avance del Estado de Derecho en las Américas en la Universidad de Georgetown, Washington. Creo que además está allá en Washington, desde allá va a platicar con nosotros y nos va a platicar sobre las lecciones que se pueden sacar de esta pandemia y si el derecho puede remediar algunas fallas de lo que estamos viendo. Adelante, Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Gracias a la UDG por la invitación. Es un placer compartir el panel con tan distinguidos panelistas y estar con este auditorio. Sí, yo quiero empezar a partir de dos preguntas. Primero, ¿qué podemos aprender de la pandemia? ¿Qué fallas estructurales ha revelado de nuestra economía y nuestros mecanismos para socializar riesgos? Y segundo, ¿qué papel puede jugar el derecho en mitigar los daños económicos derivados de la emergencia? La emergencia ha limitado nuestros derechos en aras del interés público que aceptamos para salvaguardar la vida propia y la de los demás, pero los costos de estas medidas tienen que socializarse y aquí el derecho juega un papel clave. Entonces, empezando a nivel general, pensando en los estímulos económicos y cuál es la estrategia, el Estado tiene que pensar cómo hacerse de recursos y cuáles son los instrumentos jurídicos para lograrlo. Aquí en el área internacional o global podemos pensar en el ámbito financiero, en términos de incurrir en deuda y cómo se hace en términos favorables. En el área de inversión, cómo se puede proteger para demandas millonarias de inversionistas extranjeros por medidas que pueda tomar por la crisis. En el área de comercio, medidas de restricciones, por ejemplo, la exportación de bienes necesarios para combatir la emergencia en México. Y después, en un nivel nacional y más concreto, creo que la estrategia tiene que responder a las preguntas de qué, cómo y cuándo. ¿Qué intereses básicos tendremos que proteger además de la salud? Como el ingreso, el empleo, la vivienda y la integridad física y seguridad personal. Y después el cómo. En el ingreso, por ejemplo, a través de programas de pago a trabajadores informales o autoempleo. Aquí Jalisco tiene un programa interesante de 5,000 pesos por mes, que además puede pedirle a los beneficiarios que participen en labores de contingencia. Aquí hay que tener cuidado de no exponerlos a riesgos de salud. En el área del empleo, pues a través de recursos a empresas para que puedan seguir pagando a sus empleados. Y aquí Jalisco otra vez tiene un programa para que las empresas sigan operando de 10,000 pesos por trabajador, empresas de 1 a 15 empleados. Jalisco lo hace a través de un crédito sin intereses con un periodo de gracia. Y habría que pensar también en créditos condonables. ¿Cómo se hace? Tiene efectos muy significativos y hay variaciones entre los países. Estamos viendo, por ejemplo, lo que Francia y otros países europeos están haciendo, inyectando recursos para continuar el empleo, para que las empresas no hagan despidos ni quiebren. Es decir, está pagándole a las empresas para que no despidan empleados, aplazando el pago de impuestos, dando créditos y compartiendo algunos de estos riesgos con los empresarios que tienen que pagar, por ejemplo, 1/5 de los salarios de sus empleados. En Estados Unidos el modelo es muy distinto. Hay un seguro de desempleo, hay ya 17 millones de solicitudes para este seguro, pero el problema es que esto interrumpe el empleo y después va a haber una necesidad de volver a solicitar empleo con todo el proceso que esto conlleva. Creo que aquí tenemos que aprender en México de cómo hacer una estrategia coordinada con recursos federales. La idea aquí es mantener las empresas y empleados listos para volver a operar en cuanto sea posible y hacer la recesión, la crisis que está y que va a continuar, menos profunda y más corta. En términos de vivienda, pues esto está muy aunado a la posibilidad de pago que está conectada al ingreso y al empleo, pero habría que pensar también en suspensión temporal de pagos en rentas e hipotecas. En integridad física, sabemos que la cuarentena ha generado un incremento significativo de violencia doméstica. Veo que el webinar de la próxima semana es sobre violencia de género. Aquí pues hay que pensar en cómo apoyar con recursos económicos e incluso albergue temporal si es necesario. Jalisco tiene un número, el 075, que
puede dar ayuda en este sentido. Y después el cuándo. Los tiempos son clave, lo antes posible. Hay que prepararse para la reactivación económica y quizás también prepararse para una posible segunda ola de contagio en el próximo invierno, que probablemente será menor, pero igual será importante. Para finalizar, quiero volver a mi pregunta inicial sobre qué ha revelado la pandemia de nuestras fallas estructurales como sociedad y que el derecho podría utilizarse como instrumento para remediar. A menudo se piensa que el COVID ha afectado a todos por igual, que es aleatorio, porque todo el mundo puede contagiarse. Sin embargo, yo creo que ha también puesto en relieve la enorme desigualdad en nuestra sociedad, que no es una excepción. Esto ha sido también muy claro en el caso de Estados Unidos. Pero en el caso de México vemos pues, la precariedad del ingreso, la fragilidad del empleo, la vulnerabilidad de muchos pequeños y medianos empresarios y la rigidez del empleo en términos de horas y de lugar de trabajo. Esto es una oportunidad para estructurar de otra manera, más flexible y más móvil, nuestro mercado de trabajo, para que sea más eficiente y más maleable para atender necesidades básicas de cuidado de familia y también más sustentable, que desahogue el tráfico de las ciudades y la contaminación. Entonces, para concluir con esta agenda, creo que lo que quiero es invitarnos a pensar qué podemos hacer para remediar estas fallas estructurales que se ponen en evidencia durante esta emergencia y que sin duda son un tema pendiente. Gracias. Álvaro, bueno, creo que nos dejas con más preguntas que respuestas, pero eso está bien y por lo menos ahorita más adelante empezaremos la discusión sobre cómo el derecho puede empezar a reducir esa vulnerabilidad, por lo menos en el mercado de trabajo o en el tema de la violencia de género, si es que puede hacerlo. Ahí ya llegaremos a eso. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que estos webinars son organizados por la Universidad de Guadalajara. Ustedes los pueden observar ya grabados, y las dos sesiones anteriores en la página de la UDG, www.udg.mx, y se está transmitiendo en vivo por Radio Universidad de Guadalajara y por el canal 44 y las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Este webinar lo hemos dedicado a la ley. Hemos hablado ya de la economía, hemos hablado ya de la salud mental y ahora estamos viendo cómo el derecho está impactando y está siendo impactado por la pandemia que ha azotado pues ahora sí que sí es correcto decirlo, a la humanidad. Le doy la palabra a nuestra tercera distinguidísima panelista, la doctora Irma Leticia Leal Moya. Ella es consejera en el Consejo de Judicatura del Estado de Jalisco. Leticia, entiendo que tú nos vas a hablar de cosas innovadoras, de lo que puede hacer el derecho usando la tecnología para poder evitar el atorón en el que ahorita está metido. ¿Cómo estás, Leticia? Adelante. ¿Sí me escuchaste, Leticia? Sí. Hola, ¿cómo estás, Isabel? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Adelante, Leti. Buenos días a todos los ponentes. Qué gusto, qué placer estar en esta mesa. En primer lugar, quisiera agradecer al rector general por la invitación, al vicerrector por organizar este evento tan importante y necesario en estos días, al director del Centro de Estudios Estratégicos también, que está participando de manera activa en organizar estos foros. Y como bien dices, Ibabel, a mí me interesaría mucho abordar el tema de cómo la tecnología está de nuestro lado en estos momentos, sobre todo en el tema de la impartición de justicia. Ante la emergencia decretada por el Estado, como ya lo mencionó el ministro Cosío, fuimos obligados a buscar soluciones híbridas que nos hacen conscientes de la gran necesidad de transitar hacia la digitalización de las funciones del Estado, pero en particular las de la impartición de justicia como uno de los pilares del Estado de Derecho. Ya las reformas del 2008 y del 2013 dieron un marco jurídico para el uso de las tecnologías, o sea, desde entonces. Y hay ejemplos muy buenos, o sea, el Poder Judicial de la Federación cuenta con una plataforma excepcional donde puedes presentar demandas, promociones, ser notificado vía electrónica, o sea, un juicio en línea como tal, a través de la firma FIREL o la FIEL, que es más popular en trámites tributarios, pero bueno, es un gran avance. 3 ejemplos les puedo decir que también han avanzado
en el tema de digitalización, el Estado de Nuevo León, Querétaro y el Estado de México. Creo que estos tres van a la vanguardia en el tema de implementación de las tecnologías. Y bueno, la gran mayoría de los estados han avanzado también a otros ritmos. Pero bueno, ¿y en Jalisco qué hemos hecho en el tema? Jalisco, con una de las zonas conurbadas más importantes del país, generadora de talentos en este tema, región altamente productiva de población joven y consumidora de tecnologías, se había quedado a la saga en el tema de justicia digital. Sabemos que las TICs, bueno, las tecnologías de la información y comunicación, como se les llama, pues otorgan inmediatez, sistematizan los procesos en el trabajo. En el caso del trabajo jurisdiccional, pues permite al litigante que su asunto sea más rápido, más económico, más transparente y convierte así a la tecnología en una herramienta muy potente en el combate a la corrupción, por ejemplo. Con este enfoque y poder cerrar esta brecha, los miembros del Consejo de la Judicatura aprobamos a finales del año pasado, sí, más vale tarde que nunca, el plan de transición digital. ¿Con qué propósito? Uno, para administrar y digitalizar el archivo general del Consejo, que es inmenso y en ocasiones inmanejable. Dos, para dotar de infraestructura tecnológica en la digitalización y para generar un expediente electrónico. En este momento los equipos ya están desarrollando a marchas forzadas la plataforma y realizando el modelado y pilotaje en el juzgado primero familiar que ha dado todas las facilidades. Y bueno, gracias a este plan contamos ya con un nuevo equipo que incluye 250 computadoras nuevas con sus respectivas licencias Office y antivirus, 40 escáneres de alta capacidad para la digitalización y 2 servidores para almacenaje. Estos equipos serán distribuidos e instalados en cuanto lo acuerde el Consejo y tengamos la posibilidad de capacitar al grueso de los funcionarios. Otra buena noticia es que el viernes pasado el Consejo sesionó de forma virtual por primera vez en sus 23 años, incluso antes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos sesionaron el lunes de esta semana y nosotros el viernes anterior. En esta sesión plenaria, los consejeros convocados por el presidente Zuro aprobamos medidas para dar celeridad a la implementación del expediente electrónico y explorar soluciones ante la emergencia sanitaria. Quiero compartirles que en esta época de crisis hay un gran interés de magistrados, jueces y litigantes de continuar las actividades de forma segura en el Poder Judicial. Todos han aportado ideas valiosas como las notificaciones vía correo electrónico, que muchos de los litigantes no se animan, pero ya está estipulado, la publicación virtual de acuerdos y sentencias, el uso de las pizarras electrónicas para publicar las actuaciones o videograbar el desahogo de las audiencias y el registro de la cédula profesional, mismo que será puesto en marcha por el Supremo Tribunal de Justicia en los próximos días mediante cita electrónica para que estén atentos. La pandemia nos ha dado un golpe de realidad sobre la capacidad de respuesta del Estado frente al ciudadano. Y por lo que toca al Poder Judicial, hemos decidido afrontarla con ánimo creativo y usando la inteligencia colectiva en pro de la gobernanza y los derechos humanos. Hemos mantenido canales de comunicación con los magistrados, los consejeros, los jueces, litigantes y líderes sindicales para construir nuevas formas de trabajar, pues la justicia en Jalisco no se ha detenido ni se detendrá. Hoy de manera más visible entran en conflicto algunos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la salud y por otro, el derecho a recibir justicia. En particular, las aglomeraciones con las que normalmente funcionan los juzgados y que significan un riesgo de contagio. Ante este escenario, considero que las tecnologías están siendo una herramienta muy importante, son nuestras mejores aliadas para que el Poder Judicial continúe su marcha, salvaguardando el derecho de los justiciables sin poner en riesgo su salud. Para finalizar, los problemas sociales no se detienen. Estamos por enfrentar las peores fases de la pandemia. Los jaliscienses, particularmente aquellos
más vulnerables, los que sufren todo tipo de violencia, las familias que dependen de una pensión alimenticia o los que están encarcelados, son nuestra mayor preocupación. Es nuestra responsabilidad como Poder Judicial implementar el conocimiento y las tecnologías disponibles para hacer más accesible la justicia. Con esto termino, Babel. Muchas gracias, Leticia, muy interesante. Ya empiezan a llegar algunas preguntas ya también sobre el uso de las tecnologías. Ya tengo preguntas para todos los panelistas, pero todavía continuamos con las reflexiones iniciales. Y ahora le voy a dar la palabra, también me honra muchísimo tenerlo en este panel, al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Él es maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, lo que significa que todos tenemos que respetarlo como tesoro nacional. Así a los maestros eméritos. Ángel Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Entiendo que el aspecto que vas a abordar tú tiene que ver con la parte laboral, con el empleo, pero no solamente con el empleo formal, sino con el trabajo como actividad humana. Adelante, Ángel Guillermo. Exacto, Isabel. Muchísimas gracias, pues, a mi casa de estudios, porque al final me parece que todos tenemos que aportar para tratar de resolver este problema tan complejo que tenemos en México. Quiero comenzar leyendo lo que el 7 de abril del 2020, y es muy breve, dijo Guy Ryder, que es el secretario general de la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo mundial ligado a Naciones Unidas, que marca las pautas en el tema del empleo, pero también de las otras formas de trabajo. No sé, el trabajo informal, el trabajo en diversas modalidades, el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo de los riders que nos traen los alimentos a casa. O sea, esto me parece que es un tema muy importante. El 7 de abril, que ya hace 3 semanas, dice, los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe tanto en las economías desarrolladas como en las que están en vías de desarrollo. Tenemos que actuar con rapidez, con decisión y con coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrían hacer la diferencia entre la supervivencia y el colapso. Dicho por quien está al cargo del tema del trabajo y del empleo, tienes mucha razón cuando hablas, Ibabel, acerca de que el mercado laboral, no me gusta esa palabreja, pero bueno, así se utiliza el mercado laboral, en realidad en el tema formal es una, digamos, una parte relativamente menor que la informal. El trabajo formal estaría alrededor del 40% de las personas en edad productiva. El trabajo informal es de cerca del 60% y esto viene desde hace ya al menos un par de décadas. Entonces, nos hemos ocupado mucho, sobre todo en los medios de comunicación, en el trabajo formal. Pero hay allá en la calle muchísima gente que solo trabaja para vivir. Y una de dos, o se muere de hambre o se muere de COVID. Me parece que aquí las políticas no se han podido entender de manera adecuada en materia laboral. ¿Por qué? Porque en vez de declarar de una buena vez la contingencia sanitaria que establece la ley, pues nos fuimos por una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y entonces obligaron a los patrones a cubrir ese salario sin prestar el servicio. Pero no solo eso, si estamos hablando de ley, yo me pregunto, ¿quién gobierna al que gobierna? Pues la ley, y eso lo dijo Cicerón hace siglos. Entonces, la situación aquí es, ¿de veras respetamos en México la ley? Porque para mi gusto, como lo comentaba nuestro amigo José Ramón, para mí no se observó lo que se establece en el artículo 42 bis y en las fracciones, bueno, la fracción 7 del 427 y la fracción 4 del 429 de la Ley Federal del Trabajo.
debiéndose declarar una contingencia sanitaria, se declaró una emergencia. Y esto ya lo había advertido incluso el propio ministro Cosío desde un inicio con algunos mensajes antes de que se diera esta situación. Ahora se vuelve a refrendar ayer y se extiende todavía el plazo de esta situación sin que exista una solución al respecto. Pero no solo eso, de veras respetamos la ley, pues a mí me queda muy claro que parece ser que no se está respetando la ley por quienes nos gobiernan, porque ya nos dijo hoy en la mañana, precisamente en la mañanera de hoy, que iban a quitarles el aguinaldo y reducirles el salario a cerca de 10,000 trabajadores del gobierno. Y esto me parece que no lo puede hacer ni el presidente ni nadie, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables e inalienables, que son derechos humanos y porque también el aguinaldo forma parte del salario de estos trabajadores. Y entonces no tiene el jefe que decir, bueno, ¿sabes qué? Te quedas sin aguinaldo. Esto me parece que manda mensajes muy claros. No hemos entendido la dimensión del COVID, porque después de que pase la emergencia sanitaria, vamos a tener el problema del empleo. Si de por sí México carece de empleo y además el Estado no tiene que crear el empleo, lo tiene que generar, el gobierno federal, las políticas públicas para que se venga, se invierta aquí y se dé certidumbre jurídica, certeza jurídica para las inversiones. Entonces, el punto aquí a analizar es qué estamos haciendo. Si nosotros oímos hace un par de semanas que el presidente dijo que iba a crear 2 millones de empleos. ¿Cómo los va a crear? ¿Con jóvenes construyendo futuro? Y no estoy hablando de temas políticos, estoy hablando de temas estrictamente jurídicos que no se están llevando a la práctica. Porque no solo con el tema de la emergencia sanitaria, ¿sí? Ya se presentó una iniciativa para modificar los artículos 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo para añadirle una cuestión más en donde el senador Monreal establece que ya se creó con base a ese decreto una nueva figura jurídica. Y digo yo, caray, ¿puede el Consejo de Salubridad General generar una nueva, no sé, definición de un tipo jurídico? Me parece que estamos entendiendo las cosas mal. Y yo comprendo que todos cometemos errores, nadie somos perfectos, pero yo sí veo una complicada situación, sobre todo porque, como lo decía la doctora, mi querida Irma Leticia Leal, a ver, nosotros ya estamos en Industria 4.0, La mecanización, la robotización del empleo es una realidad. No es que no es que vaya a venir, es que ya llegó y no nos hemos terminado de dar cuenta. Y en este punto también me parece que va a ser muy complejo el hecho de poder cumplir con todo lo que teníamos también pactado con el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en donde seguramente lo van a posponer la entrada en vigor y esto también va a provocar serios problemas. Entonces, tanto a empresas y trabajadores como a los gobiernos, la propia Organización Internacional del Trabajo les pide una sola cosa: diálogo social. Diálogo social. Si no hay diálogo social, si no hay interlocución y no hay arreglo entre los trabajadores, ojo, pues entonces estamos en verdadera situación complicada en la administración de justicia laboral, porque muchos no cumplieron con cubrir salarios, otros pagaron lo que quisieron. Y la verdad es que tanto patrones como trabajadores se van a acabar millones de micros y pequeñas y medianas empresas que son las que necesitan en verdad apoyos, y hay fondos para que se pueda utilizar por parte del gobierno de México por esta precisamente contingencia, esta de pandemia de salud. Muchas gracias, Guillermo. Fíjate que
quería ahorita hacer una especie de resumen para quienes nos están escuchando y que puedan seguir planteando sus preguntas, pero antes de hacer ese resumen, no quiero dejar un paréntesis en medio de lo que acabas de decir y algunas de las preguntas que ya llegaron que tienen que ver con el trabajo, con la defensa de los trabajadores, y si me permites te las hago directamente ahorita. Puedo juntarlas en dos. Una es, ¿qué puede hacer un funcionario público que no está de acuerdo en perder parte de su sueldo en aras de las nuevas medidas gubernamentales? Pero la otra también tiene que ver con los empleos formales. ¿Qué hace una persona trabajadora que ve afectado su salario por descanso obligatorio? ¿Qué hace? Es decir, ¿tiene algún lugar a donde acudir para defenderse? ¿Podrías respondernos esas dos preguntas? Ahora, yo quiero manifestar que es una decisión, pues, el que las juntas de conciliación de arbitraje no estén operando hoy día, salvo casos extraordinarios. Verdaderamente extraordinarios. En Jalisco, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tengo entendido que está trabajando la Inspección de Trabajo junto con la Procuraduría del Trabajo. Pero hay un teléfono al que yo les sugeriría que llamaran, porque creo que esto puede ser importante, el dato. Es el teléfono 33 30 30 10 10, 33 30 30 10 10, a las extensiones 26 750 a 26 761. Ok, Y ahí les van a contestar y les van a decir qué es lo que pueden hacer. Estamos hablando de que, por ejemplo, el caso de huelgas, pues no se puede, no hay horas inhábiles, ¿no? Pero algunos quieren simplemente terminar su relación de trabajo o no les han pagado y quieren hacer una queja. Hay que ejercer nuestros derechos. Sí, el derecho que no se ejerce se pierde, pero lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son nuestros derechos. Yo creo que esto es quizás el tema más esencial, difundir esta información en este webinar, porque me parece que la población tiene el derecho de saber que también tiene acceso a la justicia, aun aunque estén de manera, digamos, formal, detenidas esas labores, porque también la justicia es una labor esencial, ¿eh? Claro. Desde luego que sí. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues entonces ustedes que nos están escuchando, les agradezco nuevamente que nos acompañen en este webinar organizado por la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando sobre el impacto del derecho y en el derecho de la pandemia, principalmente en México, aunque también estamos hablando, pues ya a uno de los el ministro en retiro, José Ramón Cosío, hizo un paraguas o un mapa del paraguas jurídico que ahora guía las acciones gubernamentales, y a él ahora le hago algunas de las preguntas que nos han llegado, como por ejemplo, ¿hasta dónde una entidad federativa tiene posibilidad de usar su marco jurídico por encima de las decisiones federales, como por ejemplo cuestiones que tengan que ver con algún toque de queda, con rescates económicos? Y la junto con otra pregunta que también nos hicieron llegar, que es ¿hasta dónde pueden avanzar los estados en imposición de multas y castigos? ¿Hasta dónde pueden llegar, por ejemplo, y ponen este ejemplo que me llama la atención, en el uso del cubrebocas dentro del auto? José Ramón, ¿nos puedes ayudar a responder estas preguntas? Por supuesto. A ver, en un mundo ideal, lo que debiéramos estar observando es una acción sanitaria total por parte de la Federación. La Federación debió haber muy pronto y muy ordenadamente haber establecido las medidas a través del Consejo de Salubridad General y después de la Secretaría de Salud. Yo por eso decía que ambas instituciones, primero, se tardaron mucho, segundo, salieron con algunas medidas, la verdad, muy poco claras, y las han ido ajustando. Y esto lo que ha provocado es que los gobernadores de los estados, ante la ausencia de la Federación, hay que decirlo así, y algunos presidentes municipales hayan tenido que actuar y hayan tenido que reaccionar para proteger a su población. Eso no sería lo ideal. Lo ideal sería
haber encontrado, insisto, una acción sanitaria como la que está prevista en los artículos 181 y siguientes de la Ley General de Salud. El presidente de la República declaró a COVID-19 como una enfermedad transmisible y consecuentemente ahí actualizó todo el mecanismo que pudo haberse realizado. Eso, insisto, hubiera sido lo deseable. Ahora, como eso no se dio, me parece que sí se podría entender que hay una condición de concurrencia sanitaria ante la ausencia de la federación para que los gobernadores establezcan algunas medidas, no todas. Las medidas que son violatorias claramente o afectan a los derechos humanos, sí me parece que no las pueden establecer. Allí sí creo que sería difícil aceptar los toques de queda, por ejemplo. Si se dijera en una ciudad de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, por decir algún ejemplo, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, las personas no pueden circular, sí me parece que habría una violación de derechos humanos. Pero esto presentaría el problema que se refería en tanto Guillermo como Leti, que es, bueno, ¿y ante dónde lleva uno esa demanda de amparo? Creo que aquí hay un problema también porque muchos órganos de justicia del país, entre ellos los juzgados federales, no están abiertos, tienen guardia y han establecido en el acuerdo del Consejo de la Judicatura que solo se van a ver las cuestiones de urgencia. A mí me parece que una violación de derechos humanos es una condición de urgencia y por ende debían estar abiertos, si no todos, si muchos, y si no muchos al menos están con los medios electrónicos que decía Leti que son muy importantes. Entonces sí estamos en una especie de círculo vicioso. Creo que algunos gobernadores sí han excedido sus atribuciones francamente, pero no están abiertos los órganos que podían establecer los remedios judiciales para contrapesar esas decisiones que en muchos casos los gobernadores, yo entiendo que de buena fe, han estado emitiendo para tratar de contender esta pandemia. A mí lo que me gustaría ver es que si ya estamos en fase 3, si hubiera una acción todavía más clara de la federación. En el acuerdo de ayer en la noche de las medidas extraordinarias, tímidamente todavía se dice, los gobernadores se ajustarán, pero ¿se ajustarán a qué? Y por otro lado, el Consejo de Salubridad General, y esto también es importante jurídicamente, validó, yo creo que fue una pésima decisión, todas las medidas que se hubieran tomado por todas las autoridades del país, con lo cual entonces quedaste en una situación de enorme fragmentación que no está generando la unidad en este sentido. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, y sobre eso, para la doctora Leticia Leal, Leticia, hablaste de las sesiones a distancia. Y ahorita mencionó un tema, José Ramón Cosío, que es el de los casos urgentes. Las preguntas son dos. Una, ¿cuáles son los casos que se consideran urgentes ante los cuales la población sí puede pedir justicia en los tribunales? Esa es una. Y la otra es, ¿cuáles son los obstáculos que aún existen para que haya comparecencias virtuales, digitales, a distancia, con Zoom? Es decir, no solamente que los tribunales sesionen, sino que un juez pueda a distancia estar viendo un caso y tener a los testigos a distancia. ¿Cuáles son los obstáculos para eso? Todavía no te escuchamos, Leti. Sí. Ahora sí, Leticia Leal. ¿Va? Sí. Gracias. Sí, te contesto la primera pregunta. Los casos urgentes, bueno, cabe resaltar que los juzgados que están abiertos son en materia familiar, civil, mercantil y los penales, por supuesto, por los temas tan delicados que se ventilan ahí. Los asuntos urgentes los establece en materia familiar y civil el artículo 55 del Código de Procedimientos del Estado de Jalisco, y son los juicios sobre alimentos, efectivamente, las pensiones alimenticias, es uno de los temas que considera urgente, los impedimentos de matrimonio, las cuestiones familiares en general, las servidumbres legales, pero aquí se abre un abanico mucho más amplio porque también lo deja a discreción del juez, todas aquellas que el juez considere que son urgentes conforme al asunto o a las circunstancias incluso de la pandemia que hoy estamos viviendo. Entonces, en el tema penal, pues los temas urgentes es la orden de aprehensión,
los cumplimientos de aprehensiones o las reaprehensiones, la libertad provisional bajo caución, la libertad por suspensión condicional de la pena y el desahogo de los términos constitucionales. En el ámbito penal, pues están abiertos los 10 juzgados tradicionales y los juzgados de oralidad penal están a la mitad, efectivamente, pero siempre hay jueces y funcionarios para atender las peticiones urgentes. Ahora, entiendo que habrá algún usuario, ¿no?, que se presente al juzgado y que no le sea recibida su demanda o su escrito. Para eso hemos dado la instrucción a todos los secretarios y jueces de que pongan su teléfono en la entrada del juzgado para que sean contactados de manera inmediata. Esta instrucción ya fue dada a todos los jueces y secretarios. Y también les voy a dejar un teléfono al final del Consejo de la Judicatura para que todas aquellas personas que quieran consultar de sus asuntos, si serán resueltos y a qué juzgado le corresponde, puedan llamar. Y te voy a dejar también, Ibabel, la lista de los 67 juzgados que están abiertos a lo largo y ancho del estado de Jalisco. Cabe resaltar que los juzgados del interior del estado están abiertos, pues porque ahí no hay manera de que se cierre, o sea, están trabajando en su totalidad. Los que están haciendo guardias son los de la zona metropolitana, pero aún así, pues hay un juzgado familiar, hay un juzgado civil abierto, hay un juzgado mercantil abierto y otro de oralidad también en materia mercantil. Muchas gracias, Leticia. Bueno, ahora también hay preocupaciones entre quienes nos están escuchando y viendo por el sistema político mexicano. Hay una pregunta muy interesante, se la voy a dejar al doctor Álvaro Santos. Álvaro, mencionan que la pandemia, y lo dicen después de escucharlos a ustedes, algo así como, bueno, por lo que mencionan los panelistas, la pandemia está poniendo en riesgo al Estado de Derecho en México y además dice que en Jalisco. ¿Puede eso derivar en autoritarismo por un lado y por el otro en desobediencia civil? ¿Qué opinas, Álvaro? ¿Qué tal la pregunta sobre el sistema político y el autoritarismo? Sí, gracias por dejarme las preguntas fáciles, Ibabel. A mí lo que me gustaría enfatizar es que estamos viendo una acción coordinada y general del gobierno para responder a la pandemia. Podemos debatir los tiempos en los que se ha hecho. Yo creo que hay pues muchas posibles, digamos, críticas a cómo se anticipó y cómo se ha llevado a cabo. Pero a mí me gustaría ver una acción igualmente coordinada para responder a los efectos económicos que esta pandemia está teniendo. Y ahí es donde yo creo que vemos una clara diferencia entre las acciones del gobierno, que están llevando a estas acciones a nivel más estatal o local, ¿no? En términos de qué implica esto para el sistema de Estado de Derecho, bueno, yo creo que el derecho es un instrumento que justamente puede ayudar a esa coordinación, a generar la sensación de legitimidad de la acción que el gobierno está tomando, a tratar de también promover una solidaridad social. Y entonces yo creo que es una herramienta muy valiosa que se tiene que utilizar de manera eficaz e inteligente. Y esto también lleva a cuidar, por ejemplo, en los rescates económicos, cómo se desembolsan estas ayudas y vigilar o tener mecanismos de control para que efectivamente lleguen a sus destinatarios y se utilicen de manera adecuada. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, pero lo que quería señalar es lo que yo veo como una asimetría entre la acción que el gobierno está tomando de manera coordinada para combatir la pandemia en materia de salud, por un lado, y la otra que se ve muy fragmentada para combatir los efectos económicos de estas acciones de emergencia. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner ahora mucho énfasis para tratar de incentivar nuevas medidas y medidas más generales y más coordinadas. Muchas gracias, Álvaro. Esta siguiente pregunta
está relacionada también con la anterior y es para José Ramón Cosío. Tiene que ver con la colisión de derechos. Nos preguntan, bueno, ¿y por qué afecta mi libertad de tránsito? ¿No me puedo yo amparar? Porque esa es una garantía que tengo y ahora están poniendo por encima de esa garantía algo que consideran que es el derecho a la salud. Creo que está un poco relacionada también con la anterior, José Ramón. Sí, efectivamente, yo creo que vamos a ver muchos encuentros y desencuentros de derechos y una parte muy importante tiene que ver efectivamente con el derecho a la libertad o la libertad de tránsito. Otra, que creo que lo que decía Álvaro, la libertad de comercio. Hay actividades que se consideran no esenciales y lo que se está diciendo es se van a restringir esas actividades. También Guillermo lo decía muy bien, las libertades de trabajo se están restringiendo porque al no participar yo de una actividad económica esencial, me están mandando a mi casa y estoy recibiendo una merma en mis condiciones mías de trabajo. Y hay una que es muy dramática y conviene, dado que estamos acercándonos al pico de la pandemia, expresarla, que es la que tiene que ver con lo que se llama triage en otros idiomas, o triaje, que ya tiene una buena traducción en el diccionario de la Real Academia, que es esta identificación que se va a hacer en los hospitales de a quienes sí y a quienes no se les va a poder dar el servicio hospitalario. Álvaro, que está viviendo en Estados Unidos, seguramente habrá visto todos los dramas que se han presentado en el estado de Nueva York, sobre todo y en la ciudad de Nueva York, pero también en Italia, en España, en fin, en muchos países, porque no están alcanzando los recursos hospitalarios para todas las personas. Entonces, creo que también ahí vamos a tener una colisión grande de derechos y sí me parece que COVID, dentro de las cosas que nos va a enseñar, es precisamente, y va a ser una enseñanza trágica y muy dramática, a armonizar o a ver qué derechos prevalecen. El concepto de universalidad, que es uno de los elementos sustantivos de toda la doctrina, de toda la teoría de los derechos humanos de siempre, me parece que en estas condiciones no alcanza a cubrir la totalidad del espectro. Entonces va a ser esto muy dramático, no va a alcanzar todo para todos y va a haber formas en las cuales en esas colisiones de derechos se le va a tener que dar una preeminencia a unos respecto de otros, evidentemente con las afectaciones que esto va a producir. Sí creo que esto es algo a lo que conviene en un programa tan importante, informativo como este, que lo tengamos muy en claro. Muchas gracias, José Ramón. Y aquí hay una pregunta también interesante que tiene que ver con la vida cotidiana. Bueno, todo tiene que ver con la vida cotidiana al final, pero esta tiene que ver con la imposibilidad que está enfrentando la población para cumplir con sus obligaciones. Me preguntan, con todo lo que está pasando, las medidas de resguardo, ¿qué va a pasar con los créditos, el pago de renta? ¿Puede uno argumentar que no puede cumplir esas obligaciones por causas de fuerza mayor? ¿Puede uno defenderse por eso? ¿A quién se lo... Álvaro, ¿podrías respondernos eso? O a quién se lo pregunto? La verdad es que no sé si alguien quiere responder esa pregunta, puede levantar la mano. Guillermo. Perdón, Álvaro, ya le pasé la palabra. Está bien. Después Guillermo. Guillermo, adelante. Nada más te falta sonido. Hay un principio. Listo. ¿Escuchándome? Sí, sí. ¿Sí? Sí, adelante. Hay un principio jurídico en donde se establece que nadie está obligado a lo imposible. Y cuando no podemos hacer las cosas por una razón de caso fortuito, fuerza mayor, la obligación, cuando menos, deja de surtir los efectos originales. Esto es, sí puede haber una justificación para no poder cumplir y pagar con el abono, no sé, del Infonavit, de tema, porque la seguridad social es otro gran asunto que es muy complejo en un ratito verlo, pero tenemos grandes desafíos en el tema de la seguridad social, porque incluso a mí me extraña que sí se puedan, por ejemplo, las cuotas obrero-patronales de alguien que no trabajó por un mes que yo como patrón tuve que pagar a tiempo para no incurrir en intereses, se me den facilidades y me cobren intereses cuando se trata de un seguro social. Y esto me llama muchísimo la atención porque yo pensaba que la seguridad social era otra cosa.
Y aprovecho este tema porque para mí uno de los grandes desafíos también del fenómeno del empleo es que si yo no estoy empleado no voy a tener semanas de cotización y entonces puedo no obtener una pensión al final de mi vida activo-productiva. Y acabo de publicar un libro que se llama Las pensiones, el gran desafío pendiente de México. ¿Por qué? Porque es el gran desafío. Y me encuentro el día de ayer en la Gaceta Parlamentaria, porque tengo la curiosidad de estar analizando cosas, que se está proponiendo que se termine el tema de las Afore y que lo administre todo el gobierno federal. Y estamos hablando de 4 billones de pesos. Entonces, estoy hablando de millones, aquí en los billones de México, a diferencia de Estados Unidos. Entonces, me parece que hay grandes temas allí que también tienen que ver con derechos humanos, porque el trabajo es un derecho humano y la seguridad social también es un derecho humano. Y sin embargo, seguimos pues todavía con esas incertidumbres que yo creo que es lo que más nos ha afectado en nuestro país. Y perdón, Álvaro, pero a la orden, sigues. No, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacerle eco a lo que está diciendo Ángel Guillermo. Sí, efectivamente esta defensa existe de manera individual en los contratos, pero justo es parte del problema que yo mencionaba. Es decir, aquí lo que hay que tener en cuenta es que esto puede generar una reacción en cadena y que va a ser una fragmentación, una fuente de muchos litigios que van a saturar a los tribunales. Es decir, esto puede ser caótico. En realidad lo que se necesita es una acción coordinada donde se puedan suspender estos plazos, hacer una moratoria temporal para que la gente no tenga que cumplir con sus obligaciones contractuales debido a esta emergencia. Y esto se puede hacer en materia civil y en materia comercial. Hay 2 ejemplos que me gustaría resaltar de cómo el gobierno ha tomado algunas medidas que son así, coordinadas y que vale la pena como ver como ejemplos. Una es el Banco de México ayer dio a conocer medidas para aumentar la liquidez y el crédito en varios instrumentos financieros, incluyendo créditos a empresas, por ejemplo. Bueno, y la otra es la ley de amnistía, que también es una acción coordinada general donde hay tratar de remediar un problema estructural, esto en materia penal, ¿no? Yo creo que faltan medidas así, generales, coordinadas, en estas otras materias comerciales y civiles que puedan ayudar justamente a las empresas y a los empleados y algo que decía Ángel Guillermo, que era todo el sector informal. Es decir, a la gente que vive al día, que no tengan que pagar sus créditos de consumo, que no tengan que pagar luz, agua, etcétera. Y esto es algo que el gobierno puede definitivamente arreglar y coordinar. Álvaro, ya que mencionaste la ley de amnistía, ¿podrías darnos tu opinión sobre esta ley? Es una de las preguntas que también estaban planteando algunos de los participantes, que qué impacto puede tener esta ley de amnistía en la vida en general por la cantidad de personas que pueden salir, en fin. ¿Cuál es tu opinión que tú tienes? ¿Cuál es la opinión? Mi opinión en principio es positiva en términos de que esto abarca un problema de hacinamiento en las prisiones que se vuelve un problema grave en esta situación de emergencia y en donde estamos hablando de la privación de personas por delitos que tienen que ver, por ejemplo, con consumo de una dosis personal de droga, lo cual ya la Suprema Corte ha declarado inconstitucional en el tema, por ejemplo, de marihuana. Tiene que ver, por ejemplo, también con haber realizado abortos, con delitos de robo no violento, es decir, en donde se está replanteando la necesidad de poner a estas personas bajo prisión. El ministro Cosío, de hecho, escribió un artículo hace poco al respecto, me parece muy, muy útil para entender el tema. Pero bueno, mi reacción es positiva. Yo creo que justamente yendo en esa dirección hay otras áreas que se podrían poner, en donde el gobierno podría coordinar esta acción. Pero para contestar tu pregunta en breve, yo creo que es un ejemplo de algo que estaba pendiente y que la pandemia ha puesto
en un relieve muy alto y que se está tratando de resolver. Muchas gracias, Álvaro. Y de verdad les recomiendo a quienes nos están viendo el artículo de José Ramón Cosío del Universal hace 2 días. Ahí dice quiénes sí podrían salir, quiénes no, y además cómo serían los efectos de esta ley de amnistía. Ya por último, me regañaron porque Leticia Leal, la doctora Leticia Leal, no nos contestó la parte que tiene que ver con la digitalización de los procesos, más que la digitalización, perdón, con la posibilidad de que los procesos en los juzgados se lleven a cabo a través de vías digitales. Y así, si puedes decírnoslo rápido, porque me reclaman. Sí, perdón, yo después reparé en que la segunda pregunta no te la había contestado, me distraje, perdón. Pero bueno, en el caso de Jalisco, desafortunadamente se acumuló un rezago en el avance de la aplicación de las tecnologías. Como les decía, muchos estados ya las aplican desde hace 10, 15 años. En Jalisco, afortunadamente, con la composición de este consejo, hubo gran sensibilidad para avanzar con este proyecto. ¿Y qué es lo que nos falta? Yo creo que, bueno, ahora sí que la pandemia nos alcanzó, lamentablemente, ¿sí? Pero estoy yo muy contenta porque cuando hicimos el estudio FODA, se presentaban amenazas muy importantes respecto a los cambios, ¿no? A resistencia, a la brecha generacional y de los funcionarios o de los usuarios internos o externos. Pero hoy con la crisis he visto un gran interés por parte de jueces, magistrados, los mismos litigantes. Yo creo que a los litigantes hay que invitarlos a que se animen ya ahora que presenten sus promociones, poner su correo electrónico, porque ya está contemplado en las leyes jaliscienses, que ellos pueden presentar ya su correo electrónico como alternativa para ser notificados. Entonces, yo creo que también es una cuestión de cultura, ¿no? Es sensibilizar a la comunidad jurídica jalisciense. Creo que en este momento ya los funcionarios están muy dispuestos a abrirnos a usar el escáner para la digitalización, las computadoras. Hay un ejemplo de la semana pasada donde nos solicitaron una cámara para desahogar audiencias por parte de una jueza, en el que, bueno, estamos cotizando de manera urgente este equipamiento para que ella desde su casa pueda desahogar las audiencias que se desarrollan en su juzgado. Entonces, hay toda esta disposición. Como te repito, el presidente, los consejeros, los magistrados estamos incluso trabajando en proyectos inmediatos para comprar de manera urgente todo este equipamiento y que seguramente pues, nos va a ayudar a ampliar nuestros servicios para que los jaliscienses puedan acceder a los juzgados de manera breve y que no se nos acumulen todos estos asuntos que bien lo mencionan los especialistas, y justamente queremos desde ahorita empezar a tomar medidas para evitar el cúmulo de asuntos que se nos puedan presentar mientras dure la pandemia. Muchísimas gracias, Leticia Leal. Bueno, pues con esto estamos llegando al final del webinar. Les agradezco mucho a los panelistas por haber compartido con nosotros su conocimiento, su interpretación, su lectura sobre nuestro marco jurídico, los desafíos que está planteando la epidemia, los retos y oportunidades que también está planteando, como el que acaba de señalar ahora Leticia Leal. Les agradezco mucho y también les agradezco mucho a ustedes por habernos acompañado durante esta hora en el webinar de la Universidad de Guadalajara, y los invito a que nos acompañe también el próximo miércoles. Ahora el tema va a ser violencia de género, miércoles a las 11 de la mañana, otra vez, cada quien desde su casa. Muchas gracias.